El título esta mañana es Nuestro gran sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Y los versículos que estaremos viendo son de Hebreos 4, 14 a 16. Hebreos 4, 14 a 16. Y vamos a estar, ustedes tienen el bosquejo en el boletín, vamos a estar viendo los primeros dos puntos esta mañana. Y luego los últimos dos el próximo domingo. Y realmente estos versículos están tan llenos de muchas verdades importantes, fundamentales, que nos pueden ayudar en sí, toda nuestra vida. Necesitamos saber quién es nuestro sumo sacerdote Jesús y realmente la ayuda que necesitamos de Él cada día. Vamos a entregar este tiempo al Señor, que nos ayude, nos guíe en el estudio esta mañana. Gracias, Señor, por la Iglesia Bíblica Elión. Y te pido, Señor, que hoy día nosotros juntos podamos estar creciendo en ti, entendiendo quién es nuestro gran sumo sacerdote, Señor. Ayúdanos a entender realmente todo lo que tú has hecho por nosotros, quién tú eres, tu perfección, tu obra perfecta y muchas verdades que estaremos viendo en estos versículos, tanto este domingo como el próximo domingo. Y te pido, Señor, que estas verdades pueden penetrar nuestros corazones, nuestras mentes, y que nosotros podamos confiar realmente en ti, podemos acudir a ti, Señor, buscarte, entendiendo que nuestro socorro real viene de ti, en toda circunstancia. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este pasaje que es tan alentador y que nos ayude, Señor, en la vida y a cada día. Gracias en tu nombre. Amén. Así que esta mañana vamos a estar viendo los primeros dos puntos del bosquejo de nuestro gran sumo sacerdote. Esos dos puntos son ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Entonces vamos a estar repasando varias verdades de la naturaleza de Jesucristo, de quién es y también lo que Él ha experimentado realmente, la vida humana tal como nosotros experimentamos y aún más profundamente las tentaciones. La verdad es, Él es el único que puede socorrernos, que nos puede ayudar en cualquier circunstancia difícil en la cual nos encontramos. En el contexto de los versículos de estos capítulos que hemos estado viendo en estos domingos, hemos visto el ejemplo de los israelitas, quienes manifestaban su incredulidad por su continua desobediencia. Y hemos estado siendo advertidos a no seguir el mal ejemplo de esos israelitas. Y viendo su mal ejemplo, sabiendo también nuestro propio pecado, nuestras tendencias a no creer, de desobedecer a Dios, uno puede preguntarse, ¿realmente es posible que alguien permanezca fiel a Dios? ¿Que alguien puede permanecer en obediencia? Y si es posible, ¿cómo es posible? ¿Cuál es la fuente para darnos lo que necesitamos cada día, en cada situación que necesitamos? Si uno vive, por ejemplo, como los israelitas, ellos se quejaban de no tener, ¿no? Se preocupaban por la falta de agua, de comida, de no poder vencer sus enemigos. Había muchas circunstancias difíciles y muchas veces nosotros nos preocupamos por la falta de economía, estamos luchando contra nuestro propio pecado, estamos en circunstancias difíciles en la vida, en el trabajo, en el colegio,
Y la pregunta es, ¿realmente podemos vivir en confianza en Dios? ¿Dónde es nuestra ayuda? Y eso es lo que estaremos viendo en estos sermones. Vamos a dar lectura a una buena parte de Hebreos 4, no todo, pero comenzaremos con Hebreos 4, versículo 1, y vamos a leer. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Hebreos capítulo 4, a partir del versículo 1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pasamos al versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar a ese reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma, del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir, para juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y a continuación los versículos que estaremos viendo. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así dice la palabra de Dios. La verdad principal es, en todas nuestras flaquezas, dificultades y pecados, recibimos misericordia, gracia y la ayuda oportuna de nuestro gran sumo sacerdote, Jesús. Los versículos que estaremos viendo, el versículo 14, comienza con teniendo pues, o en la Reina Valera, por tanto. Y la palabra, ¿no? Pues, por tanto, ¿qué es lo que significa? Bueno, es una conjunción que vincula diferentes pensamientos. Y en este contexto es una conjunción muy importante porque vincula lo que ya se ha dicho con lo que viene después. Lo que hemos estado viendo en estos capítulos son advertencias de no ser como los israelitas. Pero, y vamos a estar viendo también el ejemplo más adelante de ellos en otras ocasiones. Hemos estado viendo en los versículos justo antes de estos, en versículos 12 y 13, que viendo, o los mismos israelitas, su mal ejemplo no fue escondido de Dios. Tampoco nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones
no podemos esconder de la mirada de Dios. Estamos totalmente expuestos delante de Él. Y así que la pregunta es, ¿cuál es la solución a toda nuestra maldad? ¿Cómo es que podemos estar bien delante de Dios Padre? ¿Cómo es que podemos tener fe? ¿Y cómo es que podemos obedecerle a Dios? Y el fundamento de esa respuesta se encuentra en estos versículos. Y es interesante que sí, en estos versículos que estaremos viendo, tanto hoy como el próximo domingo, responden en una manera muy breve a esa pregunta. Pero los próximos capítulos de Hebreos van desarrollando este tema de una forma más extensa. Así que eso es lo que vamos a estar viendo tanto este domingo y luego en los próximos meses continuaremos viendo el sumo sacerdocio de Jesucristo. Así que, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Nuestro gran sumo sacerdote es Jesús, el divino Hijo único de Dios, quien voluntariamente tomó nuestra naturaleza humana. Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Vamos a comenzar esta mañana aclarando qué hace un sacerdote. Y podemos decir que en resumidas cuentas, un sacerdote es una persona que representa a otros delante de la deidad. Tiene el rol de interceder, de abogar, de presentar ofrendas, sacrificios delante, a su deidad. Y en ese sentido, tanto los sacerdotes de Yahweh como los sacerdotes de dioses falsos tienen la misma función. Hebreos 5:1, por ejemplo, nos dice, porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y aunque este versículo está hablando del sumo sacerdote, los otros sacerdotes también participaban en presentar esas ofrendas, sacrificios, no a favor de los hombres, para con Dios. Entonces, el sacerdote representaba el pueblo, a un grupo de personas delante de la deidad y intercedía y ofrecían los sacrificios que tenían que ofrecer. Los sacrificios que tenían que ofrecer tenían que ver con el pecado y varias otras funciones. Pero Yahweh Dios, debemos entender que Yahweh Dios es santo y no puede estar el hombre pecador en su presencia sin tener ese intermediario de poder estar limpio delante de él. Así que los sacerdotes ofrecían esos sacrificios para que la gente pudieran aproximarse a Dios. Y es interesante que lo que vamos a estar viendo brevemente hoy, yo creo la próxima semana, y en esos versículos, y luego más adelante en Hebreos, es que por Jesucristo ya nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios, algo que en el Antiguo Testamento no podían hacer los israelitas. Así que los sacerdotes, todos los sacrificios tenían que ver con limpiar, santificar al pueblo para que pudieran estar en la presencia de Dios. Muchas veces pensamos que nuestro pecado no le damos mucha importancia, voy a decir. Pensamos que nuestro pecado no es tan serio como Yahweh Dios dice que es. Cuando vamos viendo todos los ritos, las ceremonias, los sacrificios,
el sacerdocio y todo lo que tenía que hacer en el Antiguo Testamento, nos puede parecer mucho lío por decir que Dios estaba exigiendo mucho para que pudieran aproximarse a Él. Pero la verdad es que nosotros somos muy sucios en nosotros mismos. No medimos bien el pecado, la maldad y nuestra rebelión en nosotros mismos. No damos la seriedad al pecado que debemos darle. Y cuando meditamos en el culto de los israelitas, en el sacrificio y todo lo que hacían en ese entonces para aproximarse a Dios, en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, debemos entender qué tan serio es nuestro pecado delante de Dios y nuestra necesidad de tener ese intermediario y ese alguien que nos limpia de nuestra maldad para que podamos entrar su presencia. Entonces el rol de los sacerdotes fue eso. Cuando pensamos en el rol del sumo sacerdote, porque este pasaje está hablando de Jesucristo como Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. ¿Qué rol especial tenía el sumo sacerdote? Vamos a leer algunos versículos de Hebreos 9 y luego de Levítico 16. Entonces, Hebreos 9, que hablan del rol del sumo sacerdote. Comenzando con versículo 1, Hebreos 9, 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa, los panes consagrados. Este se llama el lugar santo, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que retoñó, y las tablas del pacto. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Pero en el segundo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Así que los sacerdotes entraban en el lugar santo, ¿no? Continuamente para oficiar en el culto. Pero en el segundo, es decir, en el lugar santísimo donde se encontraban el arca del pacto, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y pasando a Levítico capítulo 16, en sí se podría leer todo el capítulo que habla del día de la expiación, pero solo vamos a leer algunos versículos al final del capítulo. Pero el día de la expiación fue el día anual en el cual el sumo sacerdote entró, ¿no?, al lugar santísimo. Y es importante entender que la presencia de Dios moraba encima del arca. Ahí dentro del lugar santísimo estaba el arca. Y el arca contenía los 10 mandamientos, ¿no?, las tablas del pacto. Y eso representaba, ¿no?, los deberes de los seres humanos para con Dios. Y sobre el arca había el propiciatorio, que era la tapa del arca. Encima, en la tapa misma, estaban los querubines, y entre las alas de los querubines, encima del
de la tapa del propiciatorio, moraba la presencia especial de Dios. Entonces fue ahí que el sumo sacerdote, una vez al año, llevaba la sangre del sacrificio para rociarlo sobre el propiciatorio, para aplacar la ira de Dios y para presentar lo que Dios había mandado por todo el pecado de los israelitas, como ellos habían quebrantado la ley de Dios, ¿no? La ley que estaba ya dentro del arca. Y así que eso es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Y eso fue para propiciar los pecados del pueblo. Y al final del capítulo dice, en versículo 29, Levítico 16, 29, y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo, ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día será expiación por ustedes, para que sean limpios, serán limpios de todos sus pecados, delante de Yahweh. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Así, el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además, hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año. Tal como Yahweh lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Así que era el sumo sacerdote quien se encargaba de ese rito anual. Ese rito fue el rito más importante por el pueblo de Israel. Tenía que ver con expiar el pecado de todo el pueblo. Y esto es el trasfondo para entender el rol de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote. Así que vamos a estar viendo varios aspectos de quién es y por qué es Jesús, no como un sumo sacerdote de los que vivían en el Antiguo Testamento, más bien quién es Jesucristo y por qué lo llaman nuestro gran sumo sacerdote. Debemos entender que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, por su infinita superioridad en todo aspecto. No le falta nada en su persona ni en su obra para ser nuestro sumo sacerdote perfecto y eterno. Recuerden, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿no? Cada uno, ellos morían y luego tenían que pasarlo a su Hijo. Pero Jesucristo vive perpetuamente. Ya hemos visto varias verdades de quién es Jesucristo, pero repasamos varios de estos rápidamente. No voy a leer los versículos que apoyan, pero en esta carta hemos visto que Jesucristo es divino por naturaleza, siendo el Hijo de Dios. Jesucristo, por su naturaleza, es divino. Y eso es lo que dice también en Hebreos 4:14, el Hijo de Dios. Jesucristo es el creador y sustentador de todo. Hebreos 1 habla de eso en versículo 3 y 10 en adelante. Jesucristo merece la adoración de todos los ángeles y toda la creación. También Hebreos capítulo 1.
Jesucristo se rebajó voluntariamente, tomando nuestra naturaleza humana para experimentar toda clase de prueba y tentación. Y de hecho, eso es lo que vamos a estar viendo en el segundo punto esta mañana. Jesucristo también vivía la vida de victoria perfecta sobre el pecado, sobre el diablo. No pecó en nada. Y también es algo que estaremos viendo hoy. Jesucristo pasó por los cielos, llevando su propia sangre al lugar santísimo en los cielos delante del Padre. Que estaremos viendo eso el próximo domingo. Jesucristo se resucitó de los muertos y así ganó la victoria sobre la muerte. Jesucristo está delante del Padre intercediendo a favor de todos los que confían en Él. Así que nosotros, si confiamos en Cristo, Jesucristo está realizando esa obra. Por eso es nuestro gran sumo sacerdote. Y como dije, su sacerdocio no tiene fin. Él tiene un sacerdocio eterno que no va a terminar en ningún momento. Y Él como dice en Hebreos 1 también, se sentó en los cielos como la autoridad máxima sobre toda la creación. Así que esos son solo algunas de las verdades de quién es nuestro sumo sacerdote, Jesús. Y voy a leer solo algunos pasajes que fundamentan estas verdades. Hebreos capítulo 1, en varios de estos pasajes hay varias de estas verdades. Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 y versículo 26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque este Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Y luego Hebreos 9 a 11, Hebreos 9, 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Y así, hay muchos versículos en Hebreos que vamos a estar viendo que hablan de quién es nuestro gran sumo sacerdote y la obra que Él ha llevado a cabo. Y tanto hoy, en el segundo punto ahorita, como en el próximo domingo, vamos a estar profundizando algunas de estas verdades. Pasando al segundo punto de esta mañana, nuestro sumo sacerdote ha experimentado la misma tentación. Jesucristo ha sufrido todo como nosotros, pero sin pecar. Por esto, Él puede compadecerse de nuestras
de nosotros en todas nuestras debilidades, flaquezas en las cuales nos encontramos. Vamos a leer Hebreos 4, todos estos 3 versículos de 14 y 16 nuevamente. Hebreos 4, 14 a 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que aquí dice, por ejemplo, no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Él realmente entiende a nuestra situación. Cuando pensamos en nuestra experiencia personal, cuando uno de nosotros pasa por una situación difícil en la vida, ¿a quiénes buscamos o a quién acudimos para ayudar? ¿No? ¿A quiénes buscamos para ayudarnos, para darnos consejo, para ayudarnos y para guiarnos en cuanto a lo que debemos hacer? Bueno, en general, son las personas que han pasado por varias dificultades y pruebas para ganar experiencia y sabiduría. Por ejemplo, en nuestro entorno sería personas que han pasado por experiencias cuando han tomado buenas decisiones y a veces han tomado malas decisiones. Ellos han experimentado victorias y derrotas, aprendiendo a ser cada vez más victorioso sobre el pecado. Y conforme a eso, si nosotros en nuestra experiencia general, lo sabio es buscar ayuda, a buscar consejo de personas sabias que son experimentadas en la vida. Conforme a eso, y aún estas preguntas a veces nos parece no muy, que ni siquiera pensaríamos en eso, pero vamos a buscar ayuda de un recién nacido, un bebé, para ayudarnos. Y la respuesta es obviamente no. No puede. No nos pueden facilitar la ayuda que necesitamos. ¿Qué tal de un niño? ¿No? Un niño de 6 años. Vamos a ir a él para buscar de él sabiduría, consejo en decisiones importantes de la vida. Otra vez la respuesta es no. ¿O qué tal un adolescente? Muchas veces los adolescentes o los jóvenes piensan que ya saben todo. Entonces, parecen las personas adecuadas a las cuales debemos acudir para buscar ese ayuda, ese consejo que necesitamos. Pero la respuesta nuevamente es, ellos, aunque piensen que saben todo, no saben. En sí, la respuesta es que debemos buscar ayuda de personas con más edad, con experiencia, que han pasado por muchas situaciones, que han pasado por diferentes dificultades. Personas que han aprendido a tomar decisiones correctas. Esta es la clase de persona que debemos buscar cuando pasamos dificultades. Y por eso la Biblia, por ejemplo, dice, ¿no?, de los jóvenes, ellos son necios en sí mismos porque no han aprendido la sabiduría. Y como padres, nuestro rol es tanto enseñarles como mostrarles ejemplo de sabiduría. Así que cuando pensamos en Jesucristo, podemos pensar que, bueno, Él es divino, tiene naturaleza divina. Y
también no era muy anciano cuando murió, cuando fue crucificado. Así que tal vez no es el candidato correcto como para representarnos no delante del Padre, ni para darnos la ayuda que necesitamos en nuestras dificultades. Pero este pasaje nos afirma que realmente Jesucristo es exactamente quien necesitamos. Y la razón es precisamente por haber pasado toda clase de prueba, pero sin pecado. Versículo 15, Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Entonces, en la parte positiva está diciendo, puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y ya hemos estado viendo que Jesucristo tiene la naturaleza divina y humana. Y la primera objeción puede ser, bueno, Jesucristo no puede realmente ser un sacerdote comprensivo porque Él es divino. Él ha creado todo, es el sustentador de todo. ¿Cómo es que Él podría pasar por toda nuestra experiencia? Pero hay varias maneras de aún evaluar eso. Pero uno, si pensamos, si hubiera un rey, por ejemplo, humano, que se humilla para pasar tiempo entre los ciudadanos de su reino, como uno de los más humildes de su reino, no aprovechando de ninguno de los beneficios, ¿no? que tenía cuando era rey, ¿no? de los lujos, de la comida, de esas cosas. Ya después de un buen tiempo llegaría a realmente entender las dificultades y todo lo que pasan esa gente. Y esa experiencia, por ejemplo, sería hasta la desesperación por la falta de recursos y muchas otras dificultades, ¿no? En cuanto a la salud, en cuanto a no tener no tener toda la mano que el rey normalmente tiene. Y aunque ese ejemplo, yo no creo que realmente llega a la magnitud para nada a lo que Jesucristo el Hijo ha hecho cuando se rebajó para ayudarnos, ¿no? Cuando se hizo hombre, nos ayuda a entender un poco de lo que Él hizo. Y eso, ¿no? En Filipenses 2 dice también exactamente eso, que Él se despojó, ¿no? A sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Hijo de Dios, siendo el ser más exaltado que existe, escogió humillarse. Tomó nuestra naturaleza, no fue nacido o nació y creció como niño, experimentando todas las pruebas, experimentando toda dificultad que nosotros podemos, o toda clase, voy a decir, que nosotros podemos experimentar. Como adulto, pasó por toda clase de tentación, dificultad y sufrimiento. Entonces, eso es lo que Él hizo. Voy a leer una cita medio larga del comentarista Kistemaker que habla de esto. El escritor subraya lo que quiere enseñar al presentar esta verdad negativamente y positivamente. Negativamente, la doble negación. No tenemos un sumo sacerdote que no sea o que sea incapaz de compadecerse. Expresa una idea positiva. Tenemos un sumo sacerdote altamente exaltado que puede descender hasta nuestro nivel. Los destinatarios originales de Hebreos sabían que la enseñanza respecto al sumo sacerdocio de Jesucristo se articulaba por primera vez en esta epístola. Quizá
ellos tendrían que sufrir dificultades, persecución y aislamiento de parte de los judíos que si profesaban el sumo sacerdocio de Jesús. Deben haberse preguntado, ¿entendería el sumo sacerdote altamente exaltado sus debilidades si ellos no llegaban a confesarle públicamente? ¿Entendería él su situación? Sí, les aseguraba el escritor, el sumo sacerdote celestial puede sentir lo que ellos sienten. Si confesamos su nombre públicamente, Él sufre con nosotros cuando otros nos reprochan, se burlan y nos insultan. Y positivamente, Jesús no solo es totalmente divino, también es completamente humano. Y por lo tanto, entiende nuestras debilidades, nuestras tentaciones. Además, Jesús mismo experimentó debilidades y tentaciones. Al comienzo de su ministerio, Él fue tentado por Satanás. Luego tuvo que enfrentar la sed, la fatiga, la deserción de los desencantados a lo largo de su ministerio humano. Jesús, totalmente conocedor de la naturaleza humana, es tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Él ha sido tentado en profundidad y alcance en toda forma. Nada en la experiencia humana le es ajeno, porque Él mismo la ha sufrido. Cuando estuvo en el desierto, experimentó hambre. Y también el demonio le tentó insinuándole que transformara las piedras en pan. Mientras colgaba en la cruz, se burlaban de él. Los sacerdotes más importantes, los maestros de la ley, los ancianos, y los líderes del pueblo. Él sufrió todas las tentaciones, aunque tal como lo hace notar el escritor, sin pecar. El pecado es la única experiencia humana en la cual Cristo no participa. Así que las tentaciones que sufrimos nosotros nos llegan de acuerdo a la capacidad con que podamos soportarlas. Y por eso la palabra dice, ninguna tentación os ha sobrevenido que no sea lo que es común. Nosotros, sin embargo, nunca seremos, y yo creo que esa es la parte clave, nosotros, sin embargo, nunca seremos capaces de sondear la profundidad de las tentaciones que Cristo sufrió. Sin embargo, Él soportó la profundidad y el pecado de las tentaciones. Las venció como el único sin pecado. ¿Es Jesús capaz de compadecer de nuestras debilidades, nuestras tentaciones? La mente del Salvador percibió mucho más agudamente que nosotros, que somos débiles, las formas de tentación. Y Él es capaz de ayudarnos. Y muchas veces yo creo que revertimos la situación. Pensamos que nuestra experiencia humana es mucho más dura que la experiencia de Jesucristo, porque Él también tenía naturaleza divina, pero también Él tenía naturaleza humana. Y creo que nunca nosotros, y tal vez, seguramente en el cielo o en la eternidad vamos a estar meditando, entendiendo más las profundidades de cuánto ha sufrido, cuánto ha sido tentado nuestro Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. En Hebreos capítulo 2, dice,
Versículo 14, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Versículo 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. Versículo 18, Hebreos 2:18. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Estos versículos enfatizan la semejanza de la experiencia de Jesucristo a la nuestra. Él tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, a nosotros. Él realmente ha experimentado todo. Y creo que debemos someter nuestro juicio, nuestra evaluación de la realidad al juicio de Dios. Aquí está diciendo, en este pasaje de tanto Hebreos 2 como Hebreos 4, que Jesús ha experimentado toda clase de flaqueza, tentación, tal como nosotros. Y si decimos, no es así, estamos llamándole a Dios mentiroso. Y así que debemos meditar en quién es nuestro gran sumo sacerdote. Y recordamos también en Hebreos capítulo 2, estando ahí todavía, dice, Hebreos 2, capítulo 10, perdón, 2:10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Dice ahí, hiciera perfecto. Y esa frase, cuando vimos, entendimos que quiere decir, fue hecho perfecto en el sentido de totalmente completo y maduro. Ya había pasado por toda experiencia, toda clase de sufrimiento, de tentación, logrando así la perfecta madurez. En su niñez, por ejemplo, Jesús sí era una persona, un niño perfecto, pero no había llegado a la madurez todavía. Y aquí, ese versículo dice que llegó a ser perfectamente maduro. Otra vez, Hebreos 4:15 dice que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. La perfecta madurez que llegó a tener Jesucristo fue precisamente por haber pasado toda prueba sin caer. Debemos entender que el pecado no es necesario, o el experimentar pecar no es necesario para ser un ser humano. Adán y Eva eran seres humanos que fueron creados perfectos y podían haber vivido perfectamente sin caer en pecado como seres humanos. Y solo quiero lanzar la pregunta para realmente asentar la verdad de lo que he estado diciendo. ¿Qué sería, en cuál situación sería más fácil tener una vida perfecta? Adán y Eva, y ellos son representantes de nosotros, Dios los puso en el jardín de Edén, en un lugar perfecto. Ellos fueron creados perfectos. Tenía todo a su alcance, no necesitaba de nada. Y así que en ese tiempo, realmente tenía toda oportunidad para continuar viviendo conforme a la ley, conforme al amor y la comunión que tenía con Dios Padre. Eso es más fácil, o la experiencia de Jesucristo. Jesucristo, tomando nuestra naturaleza humana, entró el mundo lleno de pecado, lleno de maldad. El mundo
bueno, con toda clase de perversidad, de maldad y de toda clase de tentación, que todos estaban metidos en ese pecado. Cuando uno está en una situación donde todos en su derredor están pecando, es mucho más fácil ser tentado y llevado a pecar. Así que, realmente, si pensamos en eso, ¿quién lleva o tiene por decir la ventaja? ¿Adán y Eva y nosotros en ellos o Jesucristo? ¿Cuál situación es más difícil? Obviamente es la situación que ha experimentado Jesucristo. Él entró a este mundo caído y llevó, bueno, contra toda, por decir, en todas esas dificultades, llevó una vida perfecta. Y en este momento creo que es importante responder a una pregunta. Muchos hacen la pregunta, fuera, y es un aparte por decir, pero es importante. Muchos preguntan si era posible que Jesús, si era posible en un momento que Jesús pecara. Y la respuesta yo creo que tiene dos partes. Uno, Jesucristo es, por ser divino, no le era posible pecar. Entonces, porque ¿qué es la definición de pecado? La definición de pecado es hacer algo en contra de Dios mismo, en contra de la divinidad. Entonces, no le era posible hacer algo en contra de su propia naturaleza. Pero por otro lado, nosotros debemos entender que Él tomó nuestra naturaleza humana. Él sintió, como acabo de decir, el peso real y completo de toda clase de tentación, las dificultades y tentaciones. Pero las dificultades y tentaciones que pasó no fueron ilusorias, sino reales. Sin embargo, por quien Él es, en el sentido de todo lo que, ¿no? de su naturaleza, de quien Él es, también en el ser humano, dependiendo del Espíritu Santo, Él no iba a ceder a la tentación. Y dice, continuando con Hebreos 4:15, dice, Él puede compadecerse de nuestras flaquezas. Y el comentarista Morris dice, compadecerse, ¿de dónde procede nuestra palabra simpatía? Significa entrar en nuestro dolor y condición, compartir nuestro sentimiento al respecto. Esta palabra solo se encuentra aquí y en 10:34, en Hebreos 10:34. Y estos pasajes demuestran que nuestra capacidad para simpatizar con otros está basada en la capacidad de Cristo para hacerlo. Cristo es nuestro ejemplo para poder compadecerse de otros. Así que este pasaje dice que en verdad Cristo tiene la plena capacidad de entender y compadecerse de nosotros. Y esto incluye cualquier situación en la cual podamos estar pasando. Él tiene la simpatía en cada situación de nosotros. Así que voy a hacer algunas preguntas para ir terminando hoy. ¿Tú crees que nuestro gran sumo sacerdote entiende la situación que estás pasando? ¿Tú crees eso? Yo creo eso. Muchas veces nuestras acciones, nuestras palabras muestran que no creemos eso. ¿Tú estás seguro que Él puede compadecerse de ti? Y otra vez, muchas veces, por nuestras acciones y palabras, mostramos que no creemos eso.
Así que podemos hacer la pregunta, qué dificultad estás pasando en este momento? ¿Estás pasando una dificultad financiera, trabajo, familia o la salud? O tal vez está perdiendo la batalla contra tus propias inclinaciones y pecados pecaminosos, tu carácter, ¿no? ¿En cuál lucha estás? Cada uno de nosotros estamos luchando y batallando. Muchas veces pensamos que ni está atento a Jesús, ni entiende, ni nos puede ayudar. Pero este pasaje nos dice que todo lo contrario. Jesús sí está atento. Jesús sí entiende. Jesús sí nos puede ayudar. Y así que deseo que durante esta semana, estos días, hoy día, podamos estar reflexionando en quién es nuestro gran sumo sacerdote y lo que Él ha hecho por nosotros. El próximo domingo vamos a estar viendo que nuestro sumo sacerdote ha trascendido los cielos y vamos a estar viendo varias de las cosas que Él ha realizado al pasar por los cielos. Y finalmente, nuestro sumo sacerdote es nuestra ayuda oportuna. Así que deseo que vayamos meditando en estos versículos para que seamos fortalecidos en Cristo. Si alguien que me está escuchando no es cristiano verdadero, si no se ha sometido a Jesucristo en el Evangelio, si no se ha arrepentido y creído en Cristo, realmente Jesús no es tu gran sumo sacerdote. No puedes recibir de Él la ayuda que tú necesitas. El primer paso es volver de ti mismo a Él en arrepentimiento y fe. Y para nosotros, otra vez, digo, ¿a dónde vamos para recibir lo que necesitamos? Vamos a ir primero al psicólogo, al consejero secular. ¿A dónde vas para ser fortalecido y recibir ayuda? Solo existe uno, la fuente de toda la ayuda que necesitamos. Es nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Terminamos leyendo Hebreos capítulo 2 y algunos versículos de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 2, versículo 9 en adelante. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que, por la gracia de Dios, probara la muerte por todos, porque convenía que aquel que para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Pasando versículo 14 de Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4, 14 a 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia
para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu palabra. Realmente, Señor, es para animarnos, para alentarnos en quién eres tú, Señor. Realmente vemos este mundo va de mal en peor. Nosotros en nuestras propias vidas muchas veces estamos tomando decisiones bien equivocadas, Señor. No estamos pudiendo pasar el tiempo contigo. No pasamos el tiempo con tu pueblo en la iglesia. No estamos pudiendo trabajar nuestro propio carácter. Y te pido, Señor, que entendamos primero que tú has pasado por toda experiencia, toda tentación humana. Y que con experimentar toda clase de tentación, experiencia, nos puedes ayudar. Que acudimos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a entender eso. Te pido por la iglesia que juntos podemos animarnos en ti, podemos ser aconsejando, exhortando y ayudándonos, Señor, en medio de la maldad en la cual vivimos. Gracias otra vez por nuestro gran sumo sacerdote Jesús, que ha trascendido a los cielos, ha presentado su ofrenda, su sacrificio perfecto y está abogando por nosotros en este momento, quien nos puede ayudar en toda circunstancia. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén.